voy a empezar yo. Entonces, muy buenos días a todos. En primer lugar, ante todo, muchas gracias al profesor Arañete por haberme invitado. Para mí es un placer el intervenir en este seminario, que entre otras cosas pues, me ha dado la oportunidad de encontrarme con queridos y queridas colegas y compañeros de estos mundos del derecho penal y mundos próximos, diríamos así, ¿no? Bueno, efectivamente, yo voy a hacer una intervención con la cual pretendo resaltar cuáles son los aspectos esenciales, los contenidos fundamentales de la directiva recientemente aprobada por el Parlamento Europeo, aprobada el 16 de abril de este mismo año. Y después, lo comentaba antes con Beatriz, que es efectivamente la gran experta en el tema, lo que voy a hacer es soltar por aquí esparcido dudas y cuestiones que yo no veo tan claras, pues, para que ella misma las retome y también respetable, en fin, sobre todo el profesor Nieto, que es otro gran experto en esos temas, y bueno, quizás entre todos pues logremos que eso que yo esparzo aquí pues crezca alguna cosa, ¿no? Algún éxito. Bueno, efectivamente, el 16 de abril de este mismo año, el Parlamento Europeo aprobó la llamada directiva sobre protección de denunciantes. En concreto, con 591 votos a favor, 29 votos en contra, 33 abstenciones. La directiva procedía de una propuesta que había sido presentada por la Comisión Europea en 2017, y esta propuesta pues, se había elaborado en un contexto muy especial, ¿no? En un contexto, diríamos, de una cierta preocupación social, ¿no? Algunos hablan incluso de alarma social, ¿no? Por determinados escándalos que tienen nombre y apellidos, pues por el caso Dieselgate, por los papeles de Panamá, por el caso Cambridge Analytics, y además también, en combinación un poco con esta alarma, con esta preocupación social, por el reconocimiento social que determinados denunciantes, determinados alertadores, en los términos de Beatriz, efectivamente, del papel que habían hecho estas personas para lograr destapar estos escándalos que acabo de mencionar, ¿no? Bueno, además, pues la Comisión tenía, se apoyó en ciertos informes o estudios previos que aconsejaban probablemente intervenir en esta materia, ¿no? En concreto, pues hay un estudio muy famoso, que también citan todos los expertos en este campo, un estudio elaborado por Global Business Ethics, de 2016. Ese estudio indicaba que el porcentaje de trabajadores que tras haber hecho públicas irregularidades se habían sentido represaliados rayaba el 40% de los trabajadores, ¿no? E incluso la propia Comisión encargó un estudio sobre las pérdidas económicas derivadas de la falta de protección efectiva de los denunciantes, ¿no? Y según ese estudio, pues esas pérdidas podrían alcanzar hasta los 10.000 millones de euros anuales, ¿no? Entonces, bueno, con todos estos datos, esto es lo que compone un poco el contexto que anima a la Comisión a elaborar esa propuesta que efectivamente fue difícil de negociar, evidentemente, con el Parlamento. Lo logró la presidencia romana, la presidencia de turno romana, y al final, pues, como decía, el texto fue votado y aprobado por el Parlamento el 16 de abril de 2019. Bueno, ¿en qué marco jurídico, ya que estamos hablando de Europa, surge esta directiva? Bueno, pues en un marco normativo totalmente fragmentado, con países que tienen leyes integrales en este ámbito, y con países, sin embargo, que han apostado por una protección parcial de la figura de los denunciantes, ¿no? Protección parcial, bien desde el punto de vista de los propios destinatarios de las normas que se han aplicado a nivel nacional, bien desde el punto de vista de los sectores afectados, bien desde el punto de vista de los actos reprobables o de los actos que serían constitutivos de represalia, digamos, por la denuncia, ¿no? Entonces, en función un poco de estas variables, pues muchos países europeos tenían, repito, una regulación parcial, una regulación sectorial frente a esos otros, eran 10, que tenían una ley integral, ¿no? Bueno,
Evidentemente, en el centro de la directiva, como explicaré en un momento, está la figura del denunciante y su protección. Pero es bueno no perder de vista, ¿no?, que uno de sus objetivos declarados es precisamente la lucha contra la corrupción en la contratación. Eso aparece expresamente desarrollado en el Considerando Sexto, y eso ayuda a entender ciertas cosas que después comentaré, ¿no? Es decir, eso está encima de la mesa. Directiva vinculada a la prevención y lucha contra la corrupción, en un ámbito concreto, evidentemente, y por supuesto también vinculado a otros ámbitos, pero este ámbito tiene un significado especial y así lo reconoce la propia directiva en el Considerando Sexto. Bueno, la estructura de la directiva es muy sencilla, ya voy a pasar a continuación a explicar un poco de contenidos. Incluye un memorándum explicativo, a continuación 23 artículos, y esos 23 artículos se organizan en 4 capítulos, ¿no? Una estructura relativamente sencilla. Bueno, yo voy a hablar en esta exposición, en esta primera parte de la exposición, que es la que me va a llevar la mayor parte del tiempo, de 4 aspectos fundamentales, o quizá 5 si tuviera tiempo, 5 aspectos fundamentales de la directiva, del contenido de la directiva. Voy a hablar del ámbito de aplicación material de la directiva, luego haré algunas consideraciones en el ámbito de aplicación personal de la misma. Después, y sin entrar en mucho detalle porque es imposible, evidentemente, comentaré un poco cuáles son las principales características de los canales o condiciones que deben cumplir los canales de denuncia que establece la propia directiva, tanto los canales internos como los externos. Y después, un pequeño remix, pues quiero hablarles un poco del concepto de represalia, de acto constitutivo de represalia con el que juega la directiva, y que un poco es el que explica realmente que se haya aprobado esta directiva, y también de las obligaciones de sancionar que prevé la propia directiva, qué tipo de conductas, según la directiva, hay que sancionar, los estados deberán sancionar. Luego, al final de todo, como decía, pues plantearé esas dudas, esas cuestiones, esas críticas, algunas de las cuales, efectivamente, sí se han asumido por los comentaristas, los escasos comentaristas que de momento tiene la directiva, otras son más bien, así lo confieso, dudas mías, cuestiones que yo no tengo muy claras, ¿no?, a la hora de entender la directiva, pero por supuesto aquí tenemos expertos que seguramente entenderlos, pues hablarán más sobre eso. Bueno, el ámbito de aplicación material de la directiva es fácil de exponer porque se asocia a esos 3 bloques de normas que tienen representados en la pantalla, ¿no? Son infracciones, son denuncias relativas a infracciones en 3 grandes bloques normativos. El primer bloque, más importante, se refiere a las materias que son a su vez objeto de regulación en los reglamentos y directivas listados en el anexo. O sea, el anexo de esta directiva incluye un listado de directivas y de reglamentos que regulan ciertas materias que se corresponden con los actos jurídicos, con el derecho, digamos, de la Unión Europea. Entonces, esta es la materia, es el bloque de materias a las cuales en principio se orienta principalmente la directiva. Yo no voy evidentemente a enumerarlas, es una numeración, la ven, bastante prolija, no por ello deja de ser una numeración cerrada, es una lista cerrada, sobre esto volveré después, es una lista cerrada donde pues algunos comentaristas, ¿no?, pues echan en falta cosas, obviamente, ¿no? De esa enumeración, pues quizás destacar el primer ámbito material al que alude la directiva, que es la contratación pública, en línea con lo que les explicaba al principio, pero ahí se incluye también, por ejemplo, la salud pública, se incluye todo lo relativo a los productos y mercados financieros, se incluye la protección de la intimidad, en fin, se incluyen distintas materias. En el segundo bloque de infracciones tendríamos infracciones contra intereses financieros de la Unión, y en el tercer bloque, también mucho más rápido lo estamos viendo, infracciones en materia de mercado interior, y ahí se incluyen todas las infracciones de normas en materia de competencia y ayudas estatales, así como las infracciones relacionadas con la normativa, la legislación aplicable al impuesto sobre sociedades. Bueno, el anexo al que hago mención en esta primera pantalla es importante porque ese anexo nos da también información sobre realmente cuál es el rol, cuál es el papel
que se pretende que esta directiva asuma o desempeñe en el contexto de, bueno, pues efectivamente, la normativa de la Unión Europea, la normativa de la Unión Europea. La directiva solo realmente va a regir, evidentemente, en relación con aquellos ámbitos en los cuales esas directivas o reglamentos listados en el anexo no prevean ya normas específicas de denuncia de infracciones. Por lo tanto, el papel de la directiva es un papel casi de establecer normas de mínimos, un papel de significado fundamentalmente supletorio para, insisto, entrar a regular esta materia cuando realmente no tenemos la normativa comunitaria que establezca pues, una relación específica de denuncias de infracciones. Pero, evidentemente, los ámbitos de aplicación material de la directiva no solo se definen positivamente, que es lo que he hecho antes, sino también se definen de una manera negativa. ¿Por qué? Pues porque la propia directiva se limita. La directiva indica, hay una serie de campos, una serie de materias donde la regulación que se sienta en este instrumento no va a entrar, no va a interferir, no va a afectar, ¿no? Y entre esos campos, esas materias, se incluye todo lo relativo a la protección, tanto a nivel derecho de la Unión Europea como a nivel derecho nacional, de la información clasificada, por ejemplo. Eso queda fuera, evidentemente, de la propia directiva. Todo relacionado con la protección del secreto profesional en las relaciones entre clientes y abogados, todo lo relacionado con las normas de procedimiento criminal, todo lo relacionado con los derechos que tienen los trabajadores a consultar con sus representantes sindicales, y también todo lo relacionado con la protección que tienen los propios trabajadores cuando, como consecuencia del ejercicio del derecho que les acabo de comentar antes, su derecho a consultar con sus representantes sindicales, pues reciben actos de represalia o reciben o son destinatarios de medidas perjudiciales. Eso es el ámbito negativo, insisto, de la propia directiva. Bueno, evidentemente en el centro de la directiva está la figura del denunciante. Aquí entonces vamos a adentrarnos en este apartado, en este capítulo, ¿no? La directiva, en principio, lo que prevé son medidas de protección para aquellas personas que en un contexto de relación laboral, entonces en un contexto de una relación laboral que está vigente, por tanto actual evidentemente, pues conocen e informan de infracciones que se correspondan, insisto, con el ámbito material que les acabo de apuntar antes, infracciones que se correspondan con las materias reguladas en esas directivas y reglamentos que aparecen listados en el anexo y en esos otros dos campos que mencioné rápidamente en la primera de las pantallas, ¿no? Bueno, ese concepto de denunciante con el que juega la directiva abarca como mínimo a estas categorías de sujetos, ¿no? O sea, por un lado los trabajadores, en el sentido que le da a ese término el artículo 45, apartado 1 del Tratado Fundacional de la Unión Europea, y ahí se incluyen los funcionarios, obviamente. En segundo lugar, los trabajadores no asalariados, tal y como se entiende este término en el artículo 49. En tercer lugar, los accionistas y trabajadores del órgano de administración, gobierno o supervisión de la empresa, y ahí también en ese bloque se incluyen voluntarios, trabajadores en prácticas. Y por último, ahí incluiríamos también, ahí incluye la directiva también a las personas que están bajo supervisión o dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores. Bien, si este es el núcleo duro de los destinatarios, digamos, de la directiva, en el sentido de que son quienes van a poder beneficiarse de las medidas de protección, ¿no?, para denunciantes, luego lo que vamos viendo es que la directiva va relativizando ese núcleo duro, lo va extendiendo hasta abarcar a otras categorías de sujetos, ¿no? Desde luego, esa relativización se produce ya cuando permite que esas medidas de protección vayan a beneficiar a denunciantes cuando la relación laboral ya ha finalizado. Por tanto, ya no estamos hablando de denunciantes cuya relación laboral está vigente, ¿no? No estamos hablando de denunciantes cuya relación laboral ya se ha extinguido y sin embargo también pueden disfrutar de esas medidas de protección. E incluso lo extiende a denunciantes que todavía no tienen una relación laboral, cuya relación laboral no ha comenzado todavía, pero que pues han obtenido información sobre infracciones, ¿no?, en estos ámbitos que les comentaba antes, como consecuencia de la fase precontractual, podríamos decir, en la que están. O sea, como
consecuencia de las negociaciones quizás que están entablando antes de incorporarse pues, a la plantilla de esa empresa. Entonces, como consecuencia de eso, ¿vale?, la directiva entiende que están en una posición de vulnerabilidad, ¿vale?, que pueden conocer este tipo de informaciones y que cuando las denuncian también merecen protección. Pero ese concepto de destinatario de medidas de protección todavía se relativiza más un poco cuando la directiva permite entrar en ese ámbito de beneficiarios a estas otras tres categorías de sujetos que les apunto ahí en la pantalla. Por un lado, los facilitadores, en segundo lugar, los terceros que están relacionados con el denunciante y que pueden sufrir represalias en un contexto laboral, pues ahí se habla expresamente de compañeros de trabajo, pero se habla también de familiares. Y en tercer lugar, esto me interesa también bastante, por algo que comentaré al final, cualesquiera entidades jurídicas que sean propiedad del denunciante, para las que trabaje o con las que mantenga cualquier otro tipo de relación en un contexto laboral. Bueno, obviamente, para que estos denunciantes puedan pues recibir, ¿no?, la protección, las medidas de protección que la directiva prevé, pues deben también cumplir una serie de requisitos, es decir, no basta simplemente con que presenten su denuncia. La directiva exige expresamente que tengan motivos fundados para pensar que la información que han notificado es veraz en el momento de la denuncia, es decir, que realmente es una información que se corresponde con hechos reales, una información que tiene base real, obviamente. Y también, esto también genera sus problemas y sus dudas, que esa infracción que han denunciado entra en el ámbito de aplicación de la directiva, que es lo que les expliqué al inicio de mi exposición, evidentemente, ¿no? Bueno, no voy a comentar estos apartados en letra más pequeña que tienen ahí. Hay una serie de previsiones específicas en relación con las denuncias anónimas. El principio general que prevé la directiva es que deben ser los estados los que decidan si las entidades o las autoridades competentes deben aceptar y tramitar denuncias anónimas. Por lo tanto, sitúa todo el problema de la denuncia anónima, ¿no?, en el campo de juego de los estados. Vale. Bueno, voy a comentar ahora algunos rasgos generales, algunas características generales de los cauces o de los canales internos de denuncia tal y como se prevé en la ley. Ahí tienen resumidas algunas cuestiones que me parecen relevantes. Yo voy a explicar, voy a centrarme en un par de cosas que me parecen interesantes, ¿no? A ver, a la hora de establecer, ¿no?, en qué supuestos, o más bien qué entidades, ¿no?, pues deben realmente implementar canales o cauces internos de denuncia, la directiva pues hace una distinción, ¿no?, entre lo que llamaríamos entidades jurídico-públicas y entidades jurídico-privadas, ¿vale? Entonces, en ese sentido, y aun cuando, de nuevo, la directiva permite que los Estados miembros puedan, como ven apuntado en la parte de la parte blanca de la pantalla, puedan establecer ciertas medidas, ¿no?, que relajen las obligaciones que establece la propia directiva. En principio, la directiva es más exigente, efectivamente, en relación con las entidades públicas, puesto que establece esa obligación para todas las entidades públicas, incluyendo aquellas entidades que sean propiedad de otras entidades públicas y un tema que a la persona valenciana solamente le interesa, aquellas que están bajo control, ¿qué es eso?, bajo control de una entidad jurídico-pública. Entonces, en principio, todas estas deben implementar estos canales de denuncia. En relación, en cambio, con las entidades jurídico-privadas, pues en principio esa obligación solo afecta a aquellas entidades que tienen 50 o más empleados, pero con excepciones, o más bien principalmente con una excepción. Como siempre, la directiva deja que los estados relajen esa exigencia, ¿vale? Mejor dicho, que los estados incluso refuercen esa exigencia y obliguen a las entidades que tienen menos de 50 trabajadores también a implementarlos. Eso pueden hacer los estados, pero la directiva no es solo de entrada, Es decir, la idea de la directiva es establecerlo como obligatorio para las empresas que tienen 50 o más trabajadores. Y con la excepción que les voy a comentar. La excepción sería
que haya empresas que tienen menos de 50 trabajadores y que entran en el ámbito de aplicación material de las directivas y de los reglamentos listados en el anexo. ¿Vale? O sea, reglamentos y directivas, repito, que por remisión fijan las materias en las cuales efectivamente se va a producir o se puede producir o va a tener eficacia esa directiva, obviamente, ¿no? O sea, el ámbito de aplicación material de la directiva. Entonces, esa podría ser la excepción, ¿no? De estos cauces o canales internos, ¿qué sería interesante resaltar o destacar? Bueno, evidentemente que hay se hace un énfasis especial, ¿no?, en que se garantice la confidencialidad, obviamente. Se insiste en que deben admitirse todo tipo de denuncias. Ahí lo leen expresamente: denuncias escritas, denuncias verbales, denuncias telefónicas, denuncias por sistema de mensajería de voz o denuncias en sistemas de reunión presencial, efectivamente, ¿no? Esto, como veremos después, a su vez, ¿no?, cuando, dependiendo del medio que se vaya a utilizar, ¿no?, pues las previsiones que hay sobre cómo se documenta la denuncia son también distintas, obviamente, ¿no? Pero en principio la directiva en ese sentido pues traza un amplio margen de posibilidades, ¿no? Se insiste muchísimo, evidentemente, en la imparcialidad del servicio que vaya a tramitar esas denuncias. Ese es otro elemento clave, obviamente. La palabra imparcial aparece de manera expresa. Se establecen plazos razonables para dar respuesta a los denunciantes, y también se establece, en el último punto, la necesidad, la obligación de dar una información clara sobre procedimientos de denuncia externa. Aquí estamos con los canales internos, con los procedimientos de denuncia externa, ¿no? Bien. Vale, vamos ahora con algunas previsiones sobre los canales externos o sobre los cauces externos, ¿no? A ver, de entrada, lo primero que debo destacar es que, a diferencia de lo que se establecía en la propuesta, la directiva permite acudir directamente a los canales externos, ¿vale? O sea, el filtro, vamos a verlo, el filtro a la hora de establecer cuándo damos protección a los denunciantes se va a establecer fundamentalmente cuando se usan medios de revelación, digamos, fuera de estos canales externos o internos, la revelación pública, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde, efectivamente, la directiva establece una serie de restricciones, vamos a ver, ¿no? Pero en principio, realmente la directiva da juego a ambas vías en igualdad de condiciones. O sea, se puede acudir directamente a los canales externos, a los cauces externos, ¿no?, a diferencia de lo que se preveía en la propuesta. A diferencia de lo que se preveía en la propuesta. Bueno, ¿qué es importante, qué es interesante hacer con estos canales externos, con estos cauces externos, independientes, autónomos? Se encarga de enfatizar la directiva en todo momento. Bueno, a mí me ha parecido interesante el hecho de que la directiva no distingue de qué tipo de infracciones se trata. Dicho de otra manera, en principio podrían denunciarse infracciones menores, utilizando la terminología que usa la propia directiva, y también infracciones pues mucho más graves. ¿Por qué utilizo el término de infracciones menores? Pues porque la directiva indica que los estados podrían, en caso de infracciones menores, de que se denuncien infracciones menores, podrían disponer, obviamente, a nivel de legislación estatal, que esas infracciones menores no sigan tramitándose con arreglo a los procedimientos que establece la propia directiva. Entonces, si le damos a vuelta a ese criterio, eso significa que si los estados no lo hacen, la directiva permite utilizar estos canales, estos cauces, para infracciones menores también. ¿Qué son infracciones menores? Les confieso que no lo sé, porque la directiva no lo define. Obviamente, yo solo entiendo que estamos hablando pues, de criterios de gravedad a medir, pues no sé con qué parámetros. Quizá a medir en función de las repercusiones o de las consecuencias que tenga la propia infracción. No lo sé, tendríamos que mirarlo. O quizás usando la propia clasificación de infracciones que hagan las normas remitidas en el anexo, si es que alguna de ellas efectivamente clasifica infracciones en leves, menos graves o graves, efectivamente. En todo caso, lo que es evidente es que aquellas infracciones que podríamos llamar de menor gravedad también tienen acceso a estos cauces, efectivamente, y la directiva no hace distinción alguna a ese respecto, ¿no?
Bueno, en relación con estos cauces o canales externos, de nuevo se establecen una serie de plazos para el acuso de recibo, por ejemplo, plazos razonables para dar respuesta sobre la tramitación. De nuevo se subraya la necesidad de que se reciban todo tipo de denuncias, se establecen una serie de disposiciones especiales, ahí ven algo de esto, en aquellos casos en los cuales se reciben denuncias por cauces que son inapropiados, eso también se trata de manera expresa, y se insiste en la capacitación del personal responsable, ¿vale? Eso es un elemento importante, ¿no? Se señala que ese personal responsable tiene que recibir formación específica para la tramitación de denuncias y esa formación específica les debe permitir, los debe capacitar para informar evidentemente sobre los procedimientos, para recibir y tramitar, y este aspecto también aparte de destacar en varios momentos de la directiva, para mantener el contacto con el denunciante, ¿vale? Bueno, y llegamos a la regulación pública, que es otro tema que me parece interesante, ¿no? ¿Quién puede disfrutar de la protección que dispensa la directiva en caso de la regulación pública? La regulación pública de la infracción, ¿vale? Bueno, pues aquí es donde el acceso es más restringido, realmente, ¿no? La directiva lo que dice es que podrán acceder a la protección que dispensa la propia directiva en estos supuestos, primero quienes hayan usado los canales de denuncia internos y externos, o solamente los externos, sin que se hubieran tomado las medidas apropiadas para resolver la situación generada con esa infracción, tanto medidas apropiadas por su contenido como por plazo, ¿vale? O sea, el tema del plazo también abrirá la puerta a la regulación pública, o más que a la regulación pública, a la posibilidad de otorgar protección, digamos, al denunciante que acude a la regulación pública, al procedimiento de regulación pública, ¿no? Y la segunda opción que tendríamos para dispensar protección a quienes acuden a este sistema, a esta vía, sería que esta persona, que es el denunciante, tiene motivos fundados para creer que la infracción es peligrosa para el interés público. O, en el caso de que hubiera usado los canales de denuncia externos, cuando él entienda que existe un riesgo importante de represalias, o cuando entienda que las posibilidades de que realmente se restaure la situación, se corrija esa situación de infracción, pues son muy escasas. Es casi como el último remedio, obviamente, ¿no? A ver, después volver un poco sobre este tema. En el fondo, el problema que tenemos aquí planteado es que la directiva parece pensar en una apreciación subjetiva que hace el denunciante, efectivamente, ¿no? sobre estos riesgos, sobre las implicaciones con intereses públicos, como situar un poco encima de su tejado, efectivamente, una valoración que realmente, bueno, pues no es una valoración sencilla en muchos casos, obviamente, ¿no? O sea, como nos pasaba antes, con el hecho de que él entendiese que la normativa que se había exigido es una normativa que se corresponde con el ámbito de aplicación de la directiva. Muchas veces la normativa es una transposición que contiene elementos de normativa europea que entrarían aquí y con elementos de normativa nacional. Es decir, en fin, esa es una de las partes que a mí que después pondré encima de la mesa, una de las cuestiones que a mí me parecen un tanto complejas quizás de la propia directiva, ¿no? Bueno, así. De nuevo, como rasgo común al uso de todos estos cauces o canales internos y externos, se insiste en la confidencialidad, en la necesidad de que se garantice, que se vele por la confidencialidad. La confidencialidad tiene también sus excepciones, efectivamente, la directiva prevé una excepción, y se daría en aquellos casos en los cuales el revelar, digamos, ¿no?, la identidad de los denunciantes fuera una medida necesaria, dice, incluso proporcionada en el marco de investigaciones o de procesos judiciales. Esa es la excepción que figura en la propia directiva, ¿no? Y bueno, en ese caso, efectivamente, como ven, pues hay una serie de procedimientos a seguir, pues hay que informar al denunciante, salvo una excepción a esa excepción, que con ello se estuviera poniendo en peligro la propia investigación.
Ahí hay una letra pequeña que también una serie de precisiones que ahora no voy a hacer. En aquellos casos en los cuales las denuncias incluyen secretos comerciales, ahí también hay una serie de matizaciones en las cuales entra la directiva. Muy rápidamente menciono esto, lo voy a desarrollarlo. Hay un apartado específico de tratamiento de datos personales, los cuales la directiva se remite a su vez a otras dos normas europeas, el reglamento 2016/679 y la directiva 2016/680. Y sí voy a comentar algo sobre esto, sobre el registro de denuncias, ¿no? En la directiva establece la obligación de crear un registro de denuncias, pero bueno, ese registro, señala la directiva, únicamente se van, las denuncias en ese registro solo se van a conservar durante un cierto periodo de tiempo que sea el periodo que se estima necesario y proporcional, ¿no? Sobre cómo se documentan las denuncias, pues la directiva también entra y evidentemente pone en relación la forma de documentarlas con la forma en la cual se ha producido la denuncia misma, ¿no? Entonces, pues ahí se distingue en aquellos casos en los cuales se usan líneas telefónicas o sistemas de mensajería de voz sin grabación, líneas telefónicas o sistemas de mensajería de voz con grabación o reuniones con el personal competente a través de ese sistema presencial que les comentaba antes. Evidentemente, pues, la forma de documentarlo es distinta también, ¿no? Bueno, esto me ha interesado, la verdad, me ha interesado todo, pero esto me ha interesado un poco, de manera un poco especial, ¿no? Claro, evidentemente en el trasfondo de la directiva, ¿no?, está el hecho de que los denunciantes pues pueden sufrir represalias, obviamente, ¿no? Y se trata de contener esas represalias, de garantizar un estatuto de protección frente a personas vulnerables, bueno, pues por la situación en la que están en la propia empresa, obviamente, ¿no? Bien. Entonces, en línea de principio, claro, la directiva lo que hace es prohibir todo tipo de represalias, ¿no? Y lo expresa con palabras muy claras, ¿no?, muy directas, implican las amenazas, las tentativas de represalia, y luego dice represalias directas o indirectas. Y luego nos pone ejemplos. La directiva pone ejemplos de las principales actuaciones que constituirían actos de represalia, ¿no? Entonces, dándole vueltas, evidentemente ven que el listado es muy grande, ¿no? Son muchos, ¿no?, muchos actos los que la directiva identifica como actos o actuaciones constitutivas de represalias. Realmente todas son un rasgo común en general, ¿no? La directiva está pensando en un cierto tipo de represalia, que es una represalia, vamos a decir, personal, digamos, sufrida en sus propias carnes, casi podríamos decirlo, ¿no?, por el propio denunciante, ¿no? Es cierto que utiliza el término directa o indirecta, pero si ustedes leen los actos constitutivos de represalia de lo hecho, el término indirecto parece que lo asocia le da un matiz de tiempo, que hay unas represalias que son inmediatas, ¿vale?, que el sujeto las sufre una vez que se aplican, y hay otras que son como en diferido, son como una secuencia. Entonces, por ejemplo, evidentemente, si el denunciante pues, es suspendido o es despedido o es degradado o se le deniega formación en el trabajo, bueno, pues sufre evidentemente una represalia de carácter directo, no la sufre en sus propias carnes, que te digo, bueno, de una manera inmediata, ¿no? En cambio, si sufre evaluaciones negativas o si lo que hace es sufrir daños en su reputación, que son otros ejemplos que pone la directiva de represalias indirectas, ¿vale?, y que son los que yo entiendo que se asocian mejor a la palabra indirecta, vemos que está pensando en represalias que siguen siendo personales, sufridas en sus propias carnes, pero en un proceso diferido, digamos, ¿no? O sea, la evaluación después tendrá consecuencias para él. A lo mejor la evaluación negativa en sí misma, pues sí es un perjuicio, pero el perjuicio grave vendrá, digamos, cuando esa evaluación se aplica a ciertas historias, a ciertas condiciones, a ciertas retribuciones o a ciertas situaciones vinculadas a su trabajo, ¿no? Y lo mismo pasa con su reputación, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, el problema que se plantea aquí, que se puede plantear, es que entendemos por represalia indirecta. Porque esto está también un poco en el trasfondo de la directiva, evidentemente, ¿no? Y entonces, pues volveré sobre ese tema, y yo le comentaba con Beatriz algún supuesto que a mí me genera dudas, efectivamente, ¿no?, sobre si eso realmente encaja en ese concepto de represalia que utiliza la directiva y que, repito, es clave para entender aquí de qué estamos hablando, obviamente, ¿no? Estamos protegiendo frente a posibles represalias, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno,
muy rápidamente voy a pasar por encima de esto, que son las distintas medidas de apoyo y asistencia que se prevén, son medidas en el orden jurídico, son algunas medidas de apoyo financiero, incluso son algunas medidas en el orden psicológico, eso se prevé también expresamente en la directiva. Y quiero centrarme ahora un poco, estoy ya terminando con la exposición del contenido de la directiva, quiero centrarme ahora un poco en cuáles son realmente las medidas de protección, ¿no? Las medidas de protección principales, ya no las medidas que comentaba antes de apoyo, asistencia, las medidas de protección, ¿no? Bueno, evidentemente la más importante de ellas, lo que está claro, lo que la directiva proclama, ¿no? sin ningún tipo de dudas ni ambajes, es que pues, no hay responsabilidad por la denuncia, por la revelación, por la adquisición de la información o por el acceso a la información, ¿vale? Esa es un poco la idea general con la que trabaja la directiva. Luego, después la directiva hace ciertos matices, obviamente, ¿no? Porque efectivamente señala en relación con la forma en la cual se adquiere la información o la forma en la cual se accede a la información, dice la directiva, pues puede hacerse a lo mejor a través de actos que no están relacionados con la denuncia, efectivamente, o actos que no son precisos, no sería preciso hacer, no sería preciso llegar a ese punto, no sería preciso realizar ese tipo de actos para poder revelar la infracción, digamos, ¿no? Entonces, en relación con esas otras actuaciones, obviamente, la directiva levanta la barrera de la protección y no protege, efectivamente, ¿no? Entonces, eso también es interpretable, obviamente, ¿no? Ese criterio también es interpretable. Bueno, de nuevo, alguna disposición especial relevante sobre denuncias que contienen secretos comerciales. Ahí, en esas parrafadas que aparecen ahí, que no les voy a leer, explicar, les voy a comentar por encima simplemente. Me centro ahora, ya me estoy terminando, en el tema sanciones. Las obligaciones de sancionar. ¿A quién hay que sancionar? ¿A quién hay obligaciones de sancionar? Pues ahí básicamente se habla como de 4 grupos de actuaciones, ¿no? Evidentemente, la adopción de represalias. Eso es lo primero en lo que pensamos, ¿no? Cuando estamos viendo la directiva y el contenido, pues eso casi lo esperamos, evidentemente, ¿no? Pero luego se extiende también a otro tipo de actuaciones. Por ejemplo, se habla también de la obligación de sancionar cuando se incumple la confidencialidad. O sea, se sitúa a ese mismo nivel, obviamente, al nivel de la adopción de represalia. O sea, de ahí que la confidencialidad es un hilo conductor, que es un elemento neurálgico absolutamente, ¿vale? Sin el cual tampoco entendemos la protección, obviamente, ¿no? Ahí también se establece la obligación de sancionar a quien impida, lógicamente, que se presenten denuncias. A quien impida que se presenten denuncias. Y por último, a todos aquellos que promueven procedimientos temerarios, dice la directiva, contra los denunciantes. Bueno, y una última cosa sobre el contenido. Por supuesto, en distintos momentos y también en sus disposiciones finales, la directiva permite evidentemente a los estados que adopten disposiciones a mantener, si es que ya las tienen, ¿no? O a introducir disposiciones que sean más favorables para los derechos de los denunciantes, más protectoras incluso para los derechos de los denunciantes que las establecidas en la propia directiva. Bueno, y ahora, visto el contenido, ahora voy a esparcir dudas un poquito sobre estas cuestiones, sobre algunas de estas cuestiones, ¿no? A ver, de entrada voy a decir evidentemente pues una cosa obvia y positiva y favorable, obviamente, ¿no? Es algo que ya avanzó el director del seminario. Está claro que la directiva era esperada, está claro que la directiva era reclamada, está claro que la directiva implica un paso adelante, es un elemento muy importante en el acuerdo jurídico comunitario, bueno, pues, en este contexto realmente en el cual se está moviendo la directiva y que apunta, repito, entre otras cosas, a la lucha, prevención de la corrupción y la contratación pública, ¿no? Cosas que se critican abiertamente, cosas que he visto criticadas además de una manera bastante amplia en relación con lo que acabamos de ver, ¿no? A ver, el hecho de que se deje sin protección ya no solo a periodistas, eso ya lo habíamos comentado, ¿tal?, sino a otro tipo de sujetos cuyo rol en este sistema de destapar infracciones pues parece que es importante. Hackers, por ejemplo, se mencionan
o también activistas. Punto 1. Punto 2. El hecho de que acudir a los medios de comunicación, ese sistema de relación pública, tenga que pasar por esos filtros anteriores. Es decir, que de una manera se sigan jerarquizando los medios a través de los cuales se pueden denunciar esos hechos. Ahí de nuevo, efectivamente, hay opiniones que plantean, que defienden la necesidad de desvincular una cosa de otra. Es decir, la necesidad un poco de poner en valor lo que implican esos otros canales o cauces que son los medios de revelación pública. Y 3, como cuestión criticada generalmente, o que he visto criticada por parte de quienes han estudiado la directiva. A ver, a la hora de definir el ámbito de aplicación material, es cierto que la directiva como traza un sistema jurídico de 2 niveles. Es decir, la directiva elige una serie de materias, que son las que les expliqué al principio y que vienen a coincidir con las materias a las cuales se refieren las directivas y reglamentos del anexo, y luego otras materias que efectivamente los estados podrían incorporar cuando realicen la transposición de la directiva, pero la directiva de entrada no las mete, ¿vale? Esto se ha criticado sobre todo, hay un informe que le comentaba también ayer a Beatriz, que ella también conoce, de los sindicatos europeos, efectivamente, han hecho un informe muy duro, obviamente, ¿no? Y entonces este informe se centra sobre todo en los derechos de los trabajadores. Infracciones en relación con derechos de los trabajadores, infracciones en materia de seguridad en el trabajo, por ejemplo, infracciones en materia de igualdad en el ámbito laboral. Eso no está listado, ¿no? Entonces dicen en este informe, que es muy, bueno, tiene un par de párrafos así que me resulta bastante muy curioso, ¿no? Claro, contrapone eso al hecho de que la directiva con mucho mimo lista todo lo relacionado con el bienestar animal. Claro, bueno, pues eso efectivamente, claro. Claro. Bien, bueno. Luego, esas son cuestiones que yo he visto, repito, reflejadas, digamos, en críticas. Bien. Ahora van mis dudas, algunas de las cuales he traído a mis terrenos columpios, de los que me habla el profesor, era el nieto, ¿no? A ver, vamos a ver. Cuando la directiva sienta la obligación de establecer cauces o canales internos, se refiere especialmente a entidades jurídico-públicas y entidades jurídico-privadas. Vale. Entonces, al margen de esa puerta que se abre, ¿no? Y que la Valegia así cruza con tanta seguridad de realmente que entendemos por entidades que están bajo el control de entidades públicas, es decir, que eso ahí nos mete en entidades instrumentales, nos mete en un lío considerable sobre delimitar realmente qué entra y qué no entra. A mí lo que me interesa, pues efectivamente en los últimos meses, es el tema de la corrupción vinculada a los grupos de intereses o a los lobbies. Ese tema me interesa, ¿no? Entonces, yo ahí no encuentro cabida. Y me resulta muy llamativo, ¿vale? Porque sabemos que la gran corrupción que se mueve en Bruselas, ¿vale?, es la corrupción de los lobbies. Es la corrupción de los lobbies. Eso se ha publicado, son informaciones periodísticas y son informes que funcionan de esa manera, ¿no? Los lobbies que buscan contacto ya no con funcionarios aislados, efectivamente, sino buscan contacto con el propio legislador, con el regulador normativo. La mejor manera de corromper es no comprar a unos cuantos funcionarios. Tú compras la ley y punto, los funcionarios la aplican. No tienes que corromper a nadie. O sea, la corrupción a través de los lobbies es mucho más eficiente. Estos son trabajos de economistas, ¿no? Que trabajan en esto, ¿no? A las empresas les compensa mucho más realmente, ¿no? Buscar una buena conexión logística y buscar un marco normativo que les favorezca, ¿no? Y no trabajar a funcionarios aisladamente. Entonces, es cierto que los lobbies, evidentemente, este tipo de, ¿cómo llamarlos?, estructuras, obviamente, ¿no? Pues no tienen, no son personas jurídicas, efectivamente, no son entidades jurídico-privadas, efectivamente, muchas veces son asociaciones informales que buscan a una persona que los representa y que hace el contacto, efectivamente, ¿no? Entonces, esto, leyendo la directiva, está fuera de la directiva.
O sea, esto no se usa, pero se nos aplica la directiva. A mí también eso me llama un poco la atención. Luego, a ver, otra cosa que me llama la atención. Obviamente, puesto que al denunciante se le exige, ¿no?, que realice pues una especie de valoración, ¿no?, o sea, de que realmente use esos caudales, esos cauces, ¿no?, convencido de que la infracción que va a denunciar se corresponde con el acervo jurídico de la Unión Europea, ¿vale? Bueno, pues evidentemente yo entiendo que no es descartable que él tenga dudas. Por ejemplo, ¿no? ¿Sobre este extremo o sobre los otros extremos? Quizás, pues a lo mejor sobre lo fundada que está su sospecha. Entonces, pues quizás acuda al personal responsable, obviamente, con sus dudas. Más o menos, dudas más o menos sólidas, ¿no?, pero quizás con sus dudas. Y quizás con una conversación, a través de una conversación con el personal responsable, decida no denunciar. Entonces, esto está fuera del sistema de protección, a pesar de que a lo mejor quizá él está convencido. Y evidentemente sabemos que la confidencialidad lo cubre todo, perfecto, pero esta persona que ha acudido, bueno, pues al canal de denuncia, ¿vale?, y que haya expresado abiertamente dudas, y a lo mejor ha recibido informaciones o datos, obviamente, ¿no?, pues queda desprotegido, porque no es un denunciante. Es decir, se vincula a que interponga, a que presente la denuncia. Entonces hay una situación ahí que también me genera unas ciertas dudas también. Genera unas ciertas dudas, ¿no? Brevemente, porque no quiero ser la dama Sí, de hierro del no, tiempo, no, pero estamos un pues, poco fuera. Pues entonces lo dejo así y ya solté las dudas y después ya se me las quedas. Muchas gracias.